cuando seguimos con esto, cuando un dentista, entonces vamos a llevar el enfermedad de Muy buenas tardes. Entonces, vamos a hablar de una entidad muy, digamos, es bastante, no es muy frecuente la entidad y tiene unas características muy interesantes que a veces nosotros en la práctica clínica la podemos incluso subvalorar, pero sin embargo, eh, entonces, digamos, la podemos ver o la podemos por lo menos pensar o tener dentro de los diagnósticos diferenciales. Antes de hablar de la enfermedad mixta del tejido conectivo, vamos a definir estos tres conceptos de forma muy rápida, porque de entrada, vamos a decirlo de una vez, la enfermedad mixta del tejido conectivo es una entidad reumatológica como tal, que tiene sus propios componentes genéticos, sus propios factores de riesgo, también tiene sus propios componentes o sus criterios de clasificación y por ende tiene un pronóstico también propio. No es una, digamos, superposición como muchas veces en la práctica clínica lo pueden utilizar ese término. Cuando tenemos un paciente entonces que cumple criterios de clasificación para dos entidades distintas, una de las más frecuentes es tener lupus y tener artritis reumatoide a la vez, podemos hablar de síndromes de superposición cuando, distinto al término de enfermedad mixta del tejido conectivo que a veces se utiliza de forma errada para mencionar a aquellos pacientes que pueden tener dos o más enfermedades reumatológicas bien definidas con sus criterios de clasificación. Entonces, de entrada ya aquí viene una diferencia. Ahora, también utilizamos el término de enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y sí hay que decirlo que acá no hay unos criterios de clasificación. Sencillamente, en la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo lo que vamos a tener es un paciente con algunos síntomas clínicos sugestivos de una enfermedad reumatológica, principalmente Raynaud, o también artralgias inflamatorias, incluso también síntomas secos, y va a tener este paciente también una característica inmunológica que van a ser unos ANAS positivos sin unos ENAS específicos por alguna entidad. La mayoría de estos pacientes terminan o siguen presentando esta clínica durante toda su vida, solamente se le van a dar manejo sintomático hasta un 30% aproximadamente, es lo que van a presentar o lo que van a evolucionar a una enfermedad ya con unos criterios de clasificación específicos. ¿Esta enfermedad cómo empieza? La enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, aproximadamente en la década de los 60, este señor, el doctor Gordon Sharp, empieza a tener una observación no desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista inmunológico, y se da cuenta que algunos pacientes con lupus tienen unos anticuerpos con unas diluciones elevadas persistentemente en el tiempo, a pesar de que ya de que ya los pacientes tenían remisión de la enfermedad. Recordemos que hasta un 30% de los pacientes con lupus, por ejemplo, pueden negativizar sus anticuerpos a través del tiempo, pero él se ha dado cuenta que había un grupo muy pequeño que persistía con niveles muy altos. Y, por ejemplo, los niveles de anti-DNA siguen siendo bajos ya cuando hacía remisión e incluso podrían estar de forma transitoria. Esa observación inmunológica lo hizo pensar entonces en que probablemente estos tipos de pacientes tenían otras características. Se dio cuenta también que tenían un patrón moteado en la inmunofluorescencia indirecta y al lisar o al utilizar RNasa y tripsina en estos pacientes, entonces él logró quitar esa huella inmunológica y por tanto se dio cuenta que probablemente estos pacientes tenían anticuerpos contra el complejo RNP. Esto, cuando ella fue a ver, entonces los pacientes, o qué pacientes eran los que cumplían estos criterios, o estas características, perdón, se dio cuenta que muchos tenían características compartidas o síntomas compartidos de lupus, esclerosis sistémica y polimiositis en ese momento. Entonces, por eso es que él a esta enfermedad le llama enfermedad mixta del tejido conectivo. Después, entonces, fueron los síntomas que presentaban principalmente Raynaud, Puffy Fingers, disfunción esofágica, artralgias, RNP positivo, y él dijo que tenía una evolución principalmente benigna y que el compromiso renal, pulmonar y neurológico era pues, bastante escaso, pero recordemos que esto lo hizo él en 25 pacientes apenas. Después llega este señor y se da cuenta, coge esos 25 pacientes y se da cuenta que de esos 25, 8 fallecieron y en 14 pacientes, incluyendo estos 8 que fallecieron, evolucionaron a una enfermedad reumatológica
ya definida con sus criterios de clasificación, lupus, esclerosis sistémica principalmente. Y se dio cuenta también que algunos tenían títulos de RNP bajos y que esto no se relacionaba con la clínica. Entonces él acá, pues ya con esta observación, él empieza a tumbar o empieza la discusión sobre si esto de verdad es una entidad o no es una entidad. Y por tanto, empiezan pues las investigaciones en esta década también, en la década ya de los 80, empezaron a hacerse ya investigaciones con HLA y se dieron cuenta que había unos HLA, sobre todo el DR4, que estaba muy asociado al RNP. Entonces se dieron cuenta que si bien desde el punto de vista clínico habían bastantes cuestionamientos, sí a nivel genético y a nivel inmunológico, entonces teníamos unas características muy específicas, había una asociación. Acá también, ya en este estudio, también se vio, ya estos con controles pacientes sanos, también se vio asociación con el DR4 y se dieron cuenta que pacientes que tuvieran HLA-DR7 probablemente tenían algo de protección para esta enfermedad. Y ya en este estudio sí se logró asociar no solamente un HLA, sino también se asoció clínica, síntomas clínicos, entonces las altralgias inflamatorias se pudieron asociar a esta entidad y al HLA y a la RNP. Desde entonces empezaron, viendo que estas observaciones eran pues bastante dicientes sobre una entidad específica, vinieron varios estudios, sobre todo en la década de los 90, con unas muestras relativamente pequeñas, podríamos decirlo, y la mayoría o algunos de estas conclusiones, o las conclusiones de estos estudios, con unos tiempos de seguimiento interesantes, bastante importantes para esta entidad, pues la mayoría decían que en realidad se trataba de un paso intermedio para llegar a una enfermedad con criterios ya bien establecidos previamente. Sin embargo, en el 2012 aproximadamente se publica este estudio, que es de la doctora Capelli, un estudio italiano, y aquí sí se muestra que más del 50% de los pacientes no van a convertirse en otra entidad, sino que se van a quedar como enfermedad mixta del tejido conectivo. Y con una muestra bastante grande de pacientes, 161 pacientes. Entonces podríamos decir que a partir de este estudio ya pues la gente queda, digamos, o la comunidad científica se empieza ya a convencer más de que esta enfermedad pues es una enfermedad como tal y no un paso intermedio. De hecho, podríamos decir que la enfermedad mixta del tejido conectivo es el primer síndrome de superposición que está descrito asociado a un anticuerpo específico como el RNP. Después, entonces, ya con esto un poco más, con el panorama más claro, se empiezan a hacer unos estudios epidemiológicos y se empieza a definir que, pues, la incidencia es bastante baja, entre 2 a 19 casos por millón de habitantes al año, con una prevalencia también muy baja y que la mayoría de estos pacientes iban a estar constituidos por mujeres y la edad de presentación iba a estar aproximadamente entre los 37 a 48 años, o sea, una adultez media, podríamos llamarla. Eh, Después de esto, de estos estudios también, entonces empezaron a mirar cuáles eran las manifestaciones clínicas más importantes. Y definitivamente el fenómeno de Raynaud y Poppy-Hans vendrían siendo como los síntomas que estaban casi en el 100% de los pacientes. Obviamente todos tenían, o la mayoría tenían un RNP positivo. Y también la artritis que se había asociado previamente con el HLA-DR4, entonces también está casi en el 80% de estos pacientes. Ya habían otros síntomas que no eran tan frecuentes, pero también se presentaban. Y digamos que con el tiempo ahorita, que ya después de 2019 que se hace un consenso sobre los últimos criterios de clasificación, vamos a ver que entran otras entidades clínicas también bastante importantes. Entonces, el fenómeno de Raynaud vendría siendo como el síntoma inicial, entre comillas, porque estos pacientes pues, van a debutar como muchos pacientes con autoinmunidad, con síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, astenia, dinemia. Sin embargo, ya el síntoma más específico vendría siendo el fenómeno de Raynaud y también está muy asociado a Poppy-Hans. Más adelante vamos a hablar un poquito de algunas características en la capilaroscopia o algunos, digamos, resultados de esto. También se va a presentar ya en una etapa más tardía o digamos, más avanzada. Entonces, características de esclerosis sistémica, vamos a tener esclerodactilia, vamos a tener telangiectasias, úlceras digitales, vamos a tener también calcinosis, tanto a nivel radiográfico como a nivel clínico. Y otra característica, pues es la artritis, que puede tener un parecido bastante, digamos, muy sugestivo de artritis reumatoide, o puede también ser simplemente una artritis sin algún, digamos, sin daño a nivel óseo, sin producto digamos, ya de complicaciones o incluso sin erosiones,
como la que se presenta más asociada a lupus, y vamos a ver que puede estar asociada hasta un anti-CSP positivo hasta en un 50%. Esos pacientes que hacen anti-CSP positivo y que tienen enfermedad mixta del tejido conectivo van a tener principalmente erosiones. Más adelante vamos a ver que esto también hace parte de un fenotipo de esta enfermedad que va a ser menos agresivo. Y bueno, entonces básicamente esto es lo que respecta a la artritis. De aquí en adelante vamos a ver tres síntomas importantes porque fueron los nuevos que se incluyeron en los criterios del 2019 o que se le dio un poquito más de importancia. Uno de ellos va a ser entonces la hipertensión pulmonar, que se puede presentar hasta el 20% de los pacientes. Es una de las causas más importantes de mortalidad y también se presenta, digamos que el mecanismo fisiopatológico de la hipertensión pulmonar es principalmente la proliferación de la capa íntima y de la media, de la arteria pulmonar con hipertrofia de la media, perdón. También estos pacientes pueden hacer embolismo crónico. También la enfermedad intersticial me va a sumar para la hipertensión pulmonar. Y algo muy característico, y esto es algo nuevo que empezó desde el 2019, pues ya habían reportes previos desde el 2000 o desde la primera década del 2000, y es que también estos pacientes van a hacer una neuralgia del trigémino. Es poco prevalente, pero tiene unas características muy, digamos, como muy específicas. Primero es que va a ser bilateral o va a alternar entre, digamos, un lado y el otro, que no es lo usual en los pacientes que tienen una neuralgia del trigémino primaria. Lo otro es que va a ser continuo, no episódico, como esperamos en los pacientes con neuralgia primaria. Y lo otro, pues, que va a responder a esteroides, ¿cierto? Esta va a ser la característica. Entonces, no es el síntoma de presentación, porque si tenemos una neuralgia del trigémino con unas características de este tipo, pues debemos pensar también en esta enfermedad. Otro síndrome clínico importante es la meningitis aséptica, que se puede presentar hasta el 20% de los pacientes. Se va a presentar pues, con los síntomas clásicos de la meningitis, se va a evidenciar en líquido cefalorraquídeo el anticuerpo. La severidad, pues no hay discusión sobre la severidad del cuadro clínico, tiene que ver con los niveles del RNP y va a estar esto mediado principalmente por interferón gamma y por interleuquina 6. Y por lo general se puede presentar con leucopenia y con una creatinquinasa elevada. También se puede presentar pericarditis, pleuritis, pero esto en realidad, aunque es frecuente, va a ser subclínico, no pues, va a presentar una clínica muy florida. Y también problemas, trastornos hematológicos que están por debajo del 20%. La enfermedad pulmonar intersticial, además de que también me genera mucha morbilidad y mucha mortalidad en estos pacientes, es bastante frecuente, hasta en un 60% se ha descrito. El patrón más frecuente es el patrón de neumonía intersticial no específica, seguido pues por ya un 10% de neumonía intersticial usual. En algunos pacientes, sobre todo cuando hacen una presentación aguda, pueden tener entonces hemorragia alveolar, pues lo que vamos a ver principalmente en la tomografía va a ser compromiso en las bases, algo de vidrio esmerilado, también tenemos bronquiectasias de tracción y algo de panalización, que en realidad no es muy frecuente pues, en esta entidad, pero sí nos sirve para seguimiento y nos sirve para evaluación posterior. Otro es el compromiso gastrointestinal, que está hasta el 50% de los pacientes. Lo más frecuente es que presenten reflujo gastroesofágico, disfagia y el compromiso sea de los 2/3 inferiores del esófago y de la capa circular, pero también puede presentar pancreatitis, hepatitis, perforación intestinal incluso por vasculitis, que son pues casos anecdóticos, pero pueden estar asociados. El compromiso muscular está hasta en un 70% de los pacientes. Lo más frecuente es que no sea tanto un compromiso proximal, sino un compromiso generalizado. Principalmente a veces puede estar más afectada la cintura pélvica versus la cintura escapular. No va a haber emaciación importante. Y lo otro es que no va a comprometer músculos extraoculares. Y estos pacientes pues, van a tener las enzimas o los marcadores musculares elevados. Vamos a ver pues una presentación, digamos que en la electromiografía, pues muy similar a las miopatías inflamatorias. Algo importante es que el compromiso muscular no es, pues va a ser muy difícil que sea la presentación inicial. Por tanto, si nosotros tenemos un paciente con clínica de compromiso muscular, pues no vamos a pensar en entrar en esta enfermedad, sino principalmente en miopatías inflamatorias. A nivel histopatológico, este compromiso muscular tiene más parecido con una dermatomiositis, pero también puede parecerse un poco a la polimiositis, y está pues principalmente compuesto por infiltrado de células CD4. Va a tener un curso mucho menos agresivo que la polimiositis o la dermatomiositis y va a tener una mejor respuesta a los esteroides. Entonces, en realidad, sí, aquí en este caso, sí aplica lo que el doctor había descrito inicialmente, y es que esto tiene una
un curso menos agresivo y un curso más benigno. Las características inmunológicas, entonces, pues ya vemos que este es el antígeno, el complejo RNP. Este complejo RNP pues, está formado principalmente por RNA y tiene tres proteínas, digamos que constantes o específicas, que es la proteína A, la proteína C y la proteína de 71, de 70 kilodaltons. Y va a tener unas proteínas asociadas que no siempre van a estar, pero que es la proteína anti-Smith, bueno, la proteína SM y también algunas proteínas ricas en serina principalmente. Esto entonces, como vimos, pues tiene su asociación con el HLA bien descrita y este viene siendo el blanco de la respuesta inmunológica. Entonces, digamos, algo pues muy concreto sobre la fisiopatología de la enfermedad, pues no hay muchas descripciones, pero lo que se considera es que, bueno, tenemos un huésped susceptible, como en la mayoría de estas enfermedades, y algunos factores ambientales, infecciones virales, incluso ellos pues mencionan la exposición a rayos ultravioleta, que van a generar pues principalmente daño apoptótico y estas partículas apoptóticas que no se van a poder barrer adecuadamente, entonces lo que van a hacer es generarme una activación inicialmente de la inmunidad innata y posteriormente activación de células dendríticas de linfocitos B. Estos linfocitos B entonces empiezan a generar anticuerpos. También estas dos células me van a activar el linfocito T, que es en última el que va a perpetuar la respuesta inmunológica. En una fase preclínica, recordemos que antes de que se presente la enfermedad mixta del tejido conectivo, el paciente ya tiene los anti-RNP positivos. Entonces, en realidad, si encontramos un paciente con anti-RNP o con unos ANAs bastante elevados, pues dejarlo en un seguimiento clínico por lo menos 6 meses cada año, pues no es algo que sea descabellado porque probablemente van a presentar una clínica en su enfermedad, en su evolución. Aquí simplemente para decirles que esta activación o esta perpetuación del linfocito T, pues me va a generar el daño tisular de la enfermedad. Esto pues son, digamos, esquemas un poquito pues, antiguos, pero es lo que se ha escrito sobre esto. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Entonces, inicialmente, en los 70, pues, cuando Sharp publica o hace la publicación de esta enfermedad, pues se publican estos criterios. Como ustedes ven, pues van a tener síntomas variados, síntomas mixtos, y sobre todo, pues lo más importante es que tiene que tener un anti-RNP positivo. Posteriormente, cuando ya se hicieron las descripciones de las series más largas, bueno, se dieron cuenta que la sensibilidad de estos criterios era bastante baja, con una especificidad del 90%, pero en los años 80, el doctor Alarcón Segovia, pues también hace su aporte con los criterios de la enfermedad, que tienen una especificidad bastante alta. La sensibilidad, pues digamos que es aceptable, es bueno, pero por lo que se hacen más famosos de pronto estos criterios es por su utilidad, porque son muy fáciles de usar y miren que tiene una especificidad bastante alta. Entonces, en realidad, pues digamos que esta es una de las ventajas de la enfermedad, perdón, los criterios. También tenemos los criterios de Kazukawa, que están casi descritos al mismo tiempo que los criterios de Alarcón Segovia, pero acá, pues, sí, digamos, tiene un poquito más de complejidad, tiene más sensibilidad, tiene una especificidad un poco más baja, pero sigue siendo por arriba del 90%. Y lo que les estaba diciendo ya en 2019, entonces, un comité japonés, pues ya ellos aportan, dan su aporte sobre los criterios de clasificación. Pues aquí vemos que ya se hacen un poquito más complejos, pero pues esto es lo que se deberían usar si quisiéramos, por ejemplo, hacer un estudio de investigación. Y vemos acá las tres características que les mencionaba, que se incluyen, sobre todo la meningitis aséptica, el compromiso del trigémino, pues la hipertensión pulmonar que ya estaba, pero que se le da ya una importancia un poco más relevante. Ahora, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Entonces, básicamente, esta serie de pacientes se toma del estudio noruego, donde hablamos de la epidemiología inicialmente, y ya aquí se dan cuenta que se incluyen otros pacientes y se dan cuenta también que más del 70% o el 70% de los pacientes van a continuar con los criterios de la enfermedad o solamente con enfermedad mixta del tejido conectivo. Vemos que la mayoría pues, van a cumplir también criterios de esclerosis sistémica, de lupus y de esclerosis sistémica y de artritis reumatoide. Y ellos acá querían definir básicamente cuáles eran las características clínicas o las características inmunológicas digamos, que me hacían pensar que el paciente podría tener virar hacia una enfermedad distinta.
pero lo único que encontraron es que los pacientes que tienen Coffee-Hams desde el principio, desde el inicio de la enfermedad, pues se van a quedar casi que con enfermedad mixta del tejido el resto de su vida. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los factores que me ayudan o factores predictivos para mirar si el paciente va a tener una remisión de la enfermedad o el paciente va a ser pues más difícil de controlar? Entonces, ellos se dieron cuenta que unas enzimas musculares elevadas, la creatinquinasa principalmente, junto con una capacidad vital forzada aumentada al inicio de la enfermedad, también con presencia de bueno, estas tres características, aumento de las enzimas musculares, presencia de una capacidad vital forzada aumentada del inicio, eran predictores de una remisión tanto durante el tratamiento, una remisión sostenida en el tiempo, y la presencia de trombocitopenia, la presencia de úlceras digitales, la presencia también de eritema facial y el tratamiento de estos pacientes solamente con AINES hacía que tuvieran más probabilidad de tener una recaída. Entonces, esto también pues, me da algo de evidencia que necesita un tratamiento, digamos, más específico. También se han hecho otros estudios donde ya se han definido dentro del grupo de pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo algunos fenotipos y entonces, digamos, este estudio que incluyó aproximadamente 200 pacientes, dividió este grupo de pacientes en tres clústeres. Entonces tenemos el clúster 1, que se caracteriza porque los pacientes presentan principalmente, pues, bueno, tienen fenómeno de Raynaud, todos lo van a presentar la gran mayoría, pero tienen fenómeno de Raynaud asociado a hipertensión arterial, asociado a síndrome antifosfolípidos, asociado también al líbido reticular y a la presencia de anticuerpos, anticardiolipina IgM e IgG. Entonces vemos que esta va a ser como la característica de este clúster. Tenemos el clúster 2, donde el compromiso miopático y el compromiso también pulmonar intersticial, junto con dismotilidad esofágica, pues van a ser las características principales de este fenotipo. Y por último tenemos el clúster 3, donde la artritis ya sea erosiva o no erosiva, junto con un anti-CSP positivo, pues me va a constituir el tercer clúster. ¿Qué es lo importante de esto? Pues acá básicamente vamos a ver que el clúster 1, o sea, el que estaba constituido por anticuerpos anticardiolipina, síndrome antifosfolípido, hipertensión pulmonar, Raynaud, pues es el que va a tener de pronto mayor mortalidad. Y los otros dos clústeres pues van a tener una mortalidad, digamos que similar, siendo el clúster 3 pues uno de los menos agresivos y el clúster 2, donde se incluía la miopatía, va a ser uno también de los menos agresivos. Ahora, hablando del tratamiento, en realidad, pues no hay un tratamiento específico, el tratamiento va a estar de acuerdo o va a estar enfocado dependiendo de las manifestaciones, eh, pero vamos a hablar ya de dos cosas muy puntuales, sobre todo vamos a hablar de hipertensión pulmonar y también de enfermedad pulmonar intersticial, que son como las dos presentaciones más relevantes o lo que uno quiere que, pues, evitar en este paciente y tratar, porque esto es lo que lo va a llevar a disminuir su calidad de vida, incluso a que el paciente pueda morir. Entonces, dentro de la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial, vamos a ver que la difusión de monóxido de carbono, pues es, digamos, lo más sensible o lo que más va a cambiar a través del tiempo y lo que más me va a hablar de un deterioro o de una progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Posteriormente también, en este estudio no se muestra, pero también la capacidad vital forzada también empieza o también se hace sensible y me sirven estos dos criterios para evaluar en el tiempo el compromiso pulmonar y también probablemente tomar la decisión sobre tratamiento o no tratamiento. Esto es simplemente una imagen para mirar cómo los pacientes van progresando. Aquí ya tiene más cambios, mayor compromiso de vidrio esmerilado. Aquí tiene también algo de panalización y vamos a ver también que el compromiso a nivel de las bases pulmonares y el porcentaje de compromiso en la tomografía de tórax también me habla digamos, de evolución de la enfermedad. Es algo que se debería medir también en el tiempo cuando tenga una sospecha de progresión. También la presencia de bronquiectasias, la presencia de panalización y algo muy importante que no se nos puede pasar en la tomografía es la presencia de dilatación esofágica. Aquí en esta imagen, aquí pueden ver que en el tiempo el esófago también empieza a generar más dilatación, entonces también se debe evaluar dentro de esta enfermedad. Por último, entonces, sobre la enfermedad pulmonar intersticial, vamos a ver
¿Cuál es el tratamiento? En realidad, pues sobre esto no es que haya mucha evidencia, pero lo que vamos a ver es lo siguiente. Primero, pues hay que hacer un tratamiento de soporte y en este tratamiento, pues el paciente que necesita oxígeno, pues debe recibir oxígeno. Los pacientes, pues se debe tener la vacunación como se está establecido dentro de los programas de vacunación. Vamos a usar corticoides, pero unas dosis bajas, por debajo de 10 miligramos al día, pero sí, sobre todo cuando el paciente tiene características predominantes de esclerosis sistémica. Y lo otro es que se deben considerar dosis altas si el paciente tiene características predominantes de lupus y de miopatías inflamatorias, sobre todo polimiositis, dado que pues estas van a ser más agresivas en este grupo de pacientes. ¿Cuál vendría siendo el tratamiento de primera línea? Pues acá se propone que sea rituximab. No es que sea superior a la ciclofosfamida, pero rituximab sí tiene un mejor perfil de seguridad, tiene menos efectos secundarios y se debe considerar el mantenimiento con micofenolato en aquellos pacientes que tienen características de esclerosis sistémica. Pues si no tenemos rituximab o digamos el tratamiento falló con rituximab, pues lo otro que se debería utilizar es la ciclofosfamida. Este viene siendo el esquema para manejarlo, aproximadamente pulsos de 600 miligramos por metro cuadrado mensual durante 6 meses, pero en pacientes que tienen un fenotipo fibrosante, que son aquellos que van a tener un deterioro mayor de la difusión de monóxido de DLCO, entonces que tiene un deterioro por arriba del 10%, pues estos pacientes y que también tienen más compromisos fibrosos a nivel de las bases y pues empeoramiento de sus síntomas, también se podría pensar en nintedanib, pues que en realidad no hay un impacto sobre la mortalidad de estos fármacos, pero sí puede mejorar algo su funcionalidad. Cuando entramos a evaluar hipertensión pulmonar, vamos a mirar también que tanto el criterio para enfermedad intersticial de difusión de monóxido de carbono, junto con la capacidad vital forzada, una relación entre capacidad vital forzada y difusión de monóxido de carbono, que esté por arriba de 1.6, y también un BNP que esté por arriba de 2 veces el límite superior, también nos va a hacer pensar en la necesidad de hacer un tratamiento de esta enfermedad. Este algoritmo es un algoritmo que digamos, se propuso, se realizó en realidad para pacientes con compromiso de hipertensión pulmonar asociado a esclerosis sistémica, y vamos a ver que hay unos criterios para definir cuándo hacer un ecocardiograma y además de eso, cuándo hacer un cateterismo cardíaco derecho, que es en últimas tanto el procedimiento diagnóstico como el procedimiento para definir el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Entonces vamos a evaluar estos parámetros que están acá y pues ellos acá hacen le dan una puntuación a cada uno de estos parámetros. Básicamente lo que me está diciendo esto es que entre un paciente que tenga una relación capacidad vital forzada sobre DLCO por arriba, o sea, sea mayor esta relación, pues el paciente va a ganar más puntaje, o sea, va a ser más candidato a hacer por lo menos un ecocardiograma. Si el paciente tiene telangiectasias, tanto en el curso de la enfermedad, tenerlas o no tenerlas, me va a dar una puntuación, tener anticuerpos anticentrómero y también los niveles del péptido natriurético a mayores niveles, mayor puntuación, por tanto, mayor indicación pues del ecocardiograma. También los niveles de ácido úrico y simplemente aquí pues me llamó la atención que el simple hecho de tener un electrocardiograma con signos que me sugieran hipertrofia de cavidades derechas, pues ya eso me da prácticamente los 300 puntos que necesito para hacer un ecocardiograma. Entonces, me voy al ecocardiograma y ¿qué es lo que vamos a ver en el ecocardiograma? Son dos cosas principalmente, que vendría siendo el área o el tamaño de la aurícula derecha, o si no, la velocidad de regurgitación de la válvula tricúspide. Sin embargo, tener en cuenta que a veces digamos, este parámetro no se puede evaluar en todos los pacientes, algunos no tienen insuficiencia y por tanto no se puede evaluar, y el hecho de que no tenga insuficiencia pues no descarta tampoco que no tenga compromisos a nivel de hipertensión pulmonar. Entonces, el ecocardiografista pues debería evaluar otros parámetros, principalmente que son el tamaño del ventrículo derecho, o que me van a hablar de un ventrículo derecho grande, o también una dilatación de la arteria pulmonar, o un compromiso también de la cava inferior a nivel de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la hipertensión pulmonar? Esto es simplemente un recorderis, ¿sí? Porque lo que pues, se va a hacer, si el paciente cumple criterios, lo que hay que hacer un cateterismo derecho, test de reactividad y definir cuál es el tratamiento. Pero recordemos entonces que tenemos la vía de la prostaciclina,
que van a actuar, pues, van a hacer agonismo sobre este receptor, van a aumentar el AMP cíclico. Este AMP cíclico tiene estos efectos importantes y estos vendrían siendo los medicamentos de elección acá. También tenemos el receptor de la endotelina, tenemos dos tipos de receptores. Digamos que este receptor, al bloquear el receptor tipo A, pues vamos a disminuir la vasoconstricción, la proliferación, y el receptor tipo B sí tiene un efecto, digamos, más benéfico porque va a aumentar la producción de prostaciclinas y de óxido nítrico. Sin embargo, este receptor tipo B también tiene algo de compromiso, también me puede producir proliferación de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos? Entonces, tenemos el bosentan y el macitentan que me van a actuar sobre los dos y el ambrisentan que simplemente me va a bloquear el tipo A. Y digamos acá tenemos la vía entonces de la fosfodiesterasa 5, que lo que en últimas lo que me va a hacer es disminuir la degradación del GMP cíclico. Y tenemos los agonistas de la guanilato ciclasa, que lo que me van a hacer es aumentar la producción de GMP cíclico. Pero entonces, digamos que, como lo mencionaba antes, la idea es que se haga el test de reactividad y el test de reactividad me diga cuál es el medicamento, pues, el mejor medicamento para estos pacientes. Hay el problema es cuando de pronto el test de reactividad, pues sí da negativo, entonces sí hay un algoritmo para manejarlo, pues digamos, de forma, pues, no empírica, pero sí hacer un enfoque o un mejor enfoque del manejo. Ya para terminar, vamos a hablar sobre unas características en la capilaroscopia, pues básicamente a decir que entre el 45 o el 60% de los pacientes tienen un patrón de esclerodermia, que lo más común es que sea un patrón temprano o activo y que esto pues está muy asociado principalmente a hipertensión pulmonar, ya lo vamos a ver acá, y que en algunos pacientes que tienen este patrón con neoangiogénesis, pues se puede presentar entonces un fenotipo miopático. Este es un estudio que incluye pacientes con enfermedad mixta, lupus, esclerosis sistémica y miopatías inflamatorias, donde se les hace una capilaroscopia al inicio de la enfermedad sin que haya recibido ningún tratamiento y posteriormente ellos van a mirar entonces cómo van a evolucionar. Interesante acá es mirar que, digamos, pues los que más compromiso a nivel de la capilaroscopia tiene o de la microvasculatura tiene, pues son los pacientes con esclerosis sistémica. Después le siguen las miopatías inflamatorias y la enfermedad mixta del tejido conectivo, que con un 38% de compromiso. Es la tercera. En el lupus no es muy frecuente encontrar compromiso a nivel de la microvasculatura apenas con un 10%. Creo que acá era el 10%, será simplemente como casi que, digamos, pocos pacientes. Esta diferencia pues fue estadísticamente significativa acá en este estudio. ¿Y qué encontraron ellos? Ya cuando ellos los clasificaron pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo que tienen un patrón de esclerodermia en la capilaroscopia versus pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo sin el patrón de esclerodermia en la capilaroscopia, se dieron cuenta que aquellos que tienen un patrón de esclerodermia tenían más riesgo o iban a hacer hipertensión pulmonar, tenían un péptido natriurético elevado y también tenían una velocidad de regurgitación de la tricuspidia mayor. Entonces, estas tres características se correlacionan con la presencia de este patrón en la capilaroscopia. También, algo que pues ya habíamos visto, entonces vemos que los pacientes que tienen este patrón van a tener una difusión de monóxido disminuida respecto a los que no tienen este patrón. Y por último, los pacientes también que tienen compromiso van a tener un antirro positivo dentro de sus estudios. Entonces, estas cuatro características las puedo también deducir a partir de la capilaroscopia del patrón que me va a mostrar. Ahora, esto es lo interesante del estudio, lo chévere y lo bonito es la diferencia con las demás entidades, y es que aquí vemos que la enfermedad mixta, ya después que se hizo tratamiento y se volvió a evaluar a las 52 semanas, vemos como la mayoría de estos pacientes ya entonces mejoraron su patrón capilaroscópico y por tanto pues hubo una evolución hacia la mejoría y también aquí un cambio distinto a lo que pasó, por ejemplo, con pacientes con esclerosis sistémica y algo de pronto similar con lo que pasó con miopatías inflamatorias, pero fue mucho más marcado acá en estos pacientes. Estos, por ejemplo, bueno, este artículo traía estas fotografías. Entonces vemos, por ejemplo, el caso 1, que es una paciente de 46 años que tenía clínica de esclerosis sistémica, de miopatía inflamatoria. Vemos cómo tenía hemorragias, capilares dilatados, y después de las 52 semanas de recibir el tratamiento, pues el patrón pues, mejora mucho.
Acá también tenemos este otro caso de una paciente de 55 años, tenía ya características de lupus, esclerosis y miopatía. Vemos entonces capilares dilatados, también vemos algo de hemorragia por acá. Aquí también alteración de la vasculatura, deformidad. Y miren cómo después de 52 semanas pues, mejoró. Entonces, pues definitivamente la capilaroscopia en este tipo de pacientes y en la enfermedad mixta del tejido conectivo juega un rol, digamos que muy importante. Aquellos pacientes que no recibieron tratamiento, entonces vemos cómo su patrón capilaroscópico empeoró después de las 52 semanas, por alguna razón no se les dio tratamiento, y vemos cómo sí, pues, hubo un deterioro, hemorragias, capilares dilatados. Entonces, pues, a partir de esto vemos cómo la capilaroscopia, pues, es muy importante en este grupo de pacientes y juega un rol, pues, digamos, importante y teniendo en cuenta que es un examen, pues, que es inocuo para el paciente y cuando está en buenas manos, pues, me va a dar una buena lectura. Y eso es básicamente enfermedad mixta del tejido conectivo. Muchas gracias por la atención. ¿Listo? Ya pues, necesita. Chévere con la chica. Pero